Buenas tardes, bienvenidos a este video y el día de hoy vamos a tocar dos temas acerca de la educación de México. El primero va a ser el debate que existió por el artículo tercero en el Constituyente de 1857 y el segundo son los intentos que se hicieron para establecer un sistema educativo nacional y las leyes de instrucción pública de 1861 y 1865. Vamos a empezar con el primer tema del debate del artículo tercero. Dice, en 1857 el control educativo estaba regido o estaba al mando de la iglesia y este sistema sufre una caída cuando se intenta publicar o se intenta establecer una ley en la cual la iglesia deje el control de la educación. Esta ley se le conoce como el artículo tercero de la Constitución de 1857. En este debate se crean dos puntos de vista, los puntos de vista de los liberales clásicos y los puntos de vista de los positivistas o el positivismo. Y los motivos de cada uno eran lo siguiente, que los liberales estaban a favor de que la educación no admitiera limitaciones, pero sí admitiera la educación religiosa, de que la educación no tuviera límites, pero al decir que no tenga límites, quiere decir que la educación religiosa también tiene que estar dentro de la escuela o también tiene que ser enseñada. Por otra parte, los positivistas tienen tres principios o tres leyes que se pretendían legislar. La primera era la ley de los tres estados, la pirámide de la ciencia y la última, la religión de la humanidad. La ley número 1 y la ley número 3 que les mencioné hace un momento van ligadas, ya que estas dos buscaba que se excluía la religión de la educación y que la educación fuera solamente por parte gubernamental, que no fuera nada religioso. En el texto de mi fuente de información aparece en el texto lo que se pretendía, de que se excluía a la educación religiosa de cualquiera de las partes del sistema educativo básico. La religión iba a dejar de ser parte de la educación y la educación religiosa ya no iba a ser enseñada en las escuelas. Es así como se crea el artículo tercero y es aprobado por el constituyente de 1917, en la cual en este año 1917 se vuelve a hacer otro debate o se vuelve a hacer otro conflicto, ya que un diputado llamado Mujica y un diputado llamado Luis Manuel Rojas disputan la edición del artículo tercero para que el diputado Mujica quería que la Constitución admitiera el artículo tercero tal cual es, de que la educación fuera siempre laica y que no fuera apoderada por la educación religiosa. Pero el diputado Luis Manuel Rojas era un diputado liberalista clásico y él buscaba de que la educación volviera al poder de la iglesia y que la educación religiosa fuera otra vez implementada. Al finalizar el artículo o el artículo tercero es aprobado nuevamente, queda totalmente igual, pero ahora con la frase que se señala de que la enseñanza es libre, pero será laica. Y esta frase que cita el texto original nos deja una abertura a campos de batalla, ya que aunque suene justo, pero la educación nunca fue libre ni fue laica, ya que la educación era por lo regular dominada por los ideales de los liberales y por los principios de los positivistas, ya que en este texto nos pone en contexto de que los padres tenían el derecho de que los hijos recibieran educación o no. Ese es un principio liberal, pero un principio positivista es de que los hijos deberían de ser educados con objetividad, deberían de ser educados con las materias que ellos deben de tener para tener una buena enseñanza, y ese es un principio positivista, a lo que nos deja con la interrogante de que la educación nunca fue una educación libre y laica, ya que por lo regular estaba o está
No sé muy bien si actualmente el artículo tercero está igual como estuvo en 1917, pero en aquellos años la educación por lo regular estaba regida por esos dos ideales, los liberales y los positivistas. Así es que la frase de que la educación es libre pero será laica no es como que no cuente, simplemente se contradice, ya que, como lo dije anteriormente, pues la educación estaba regida por liberales y por positivistas. Y hasta aquí es el primer tema. No sé qué piensan ustedes acerca de este tema, pero en lo que piensan, reflexionan y todo lo demás, vamos a pasar al siguiente y al último tema de hoy, que son los intentos por establecer un sistema educativo nacional. El primer ministerio que se encarga de la educación pública fue la Secretaría del Estado y del Derecho de Relaciones Exteriores e Interiores de 1821 a 1836. Y de este fue el segundo o la segunda el segundo ministerio fue la instrucción pública e industria. Fueron dadas a una rama del sistema educativo, pasó al despacho de las relaciones interiores y exteriores. Ya no era parte de la secretaría, ahora solamente era parte del despacho de de relaciones interiores y exteriores. El tercer ministerio que se encarga de la educación después del segundo es el Ministerio de Instrucción Pública y Cultos, y este nombre es referente a las funciones y actividades de los ministerios que se ocupa de la educación pública hasta el siglo XX. Este ministerio dura hasta el siglo XX, hasta 1905 para ser más exactos. Hasta 1905 es cuando este ministerio deja la educación, y no es hasta 1861 cuando el presidente Juárez decreta la ley de instrucción pública que formaba la educación a niveles elementales, secundarios y medios superiores. Con esta ley se dejaba la institución primaria bajo la inspección del gobierno federal, promoviendo la creación de las escuelas para niños de ambos sexos, refiriéndose al compromiso del Estado por ofrecer una educación laica sin intervenciones religiosas. Hasta 1861 es cuando el presidente Juárez decreta esta ley de que la educación se va a dividir en estos tres niveles elementales, que es el primario, el secundario y el medio superior. Y con esta misma ley se promueve de que la educación primaria quede solamente bajo la inspección del gobierno federal y se empleen escuelas para niños mixtos, que las escuelas amigas, que las escuelas solamente para hombres dejen de funcionar y se empiecen a hacer escuelas mixtas. Y esto es el compromiso que tenía que ofrecer el Estado, y el Estado tenía que ofrecer una educación laica y sin intervenciones religiosas. Y este es el último tema. No sé qué opinen ustedes acerca de esos dos temas. Para mí es muy fuerte cómo ha cambiado con el paso de los años la educación aquí en México, cómo fue que se creó el artículo tercero, desde cuándo se creó, qué problemas tuvo el artículo tercero antes de ser promulgado, artículo tercero antes de que se diera a conocer el artículo tercero, y también quién fue el responsable de que la educación en México fuera dividido en los niveles que ahora conocemos, ¿no? El primario, el secundario y el medio superior. Pero por mi parte fue todo. Les agradezco mucho por ver este video. Nos vemos la próxima vez con nuevos temas y nos vemos a la próxima.